Bienvenidos al Caribe de Gerberín, mi gente. Hoy vamos a hablar de esos cantantes que, siendo parte de la icónica orquesta de Wilfrido Vargas, lograron brillar como verdaderas estrellas del merengue. Sin embargo, aunque alcanzaron el estrellato, no todo terminó como esperaban. La vida les jugó malas pasadas, dejándolos con un final lleno de dolor y sufrimiento, un sufrimiento que no solo afectó a ellos, sino a sus familias, a sus fans y a sus propias carreras. Acompáñenos y no olviden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para no perderse nuestros videos. Hemos confirmado la recuperación del cadáver del merenguero Rubí Pérez. Su familia, quien se encontraba precisamente en esta área, recibió la noticia por parte. Empezamos con la pérdida más reciente, la voz más alta del merengue. El merenguero Rubí Pérez fue una de las víctimas del colapso del techo en la discoteca Yatzat, en Santo Domingo, la madrugada del martes 8 de abril del 2025. Mientras ofrecía un concierto, el techo del lugar se desplomó, dejando más de 200 fallecidos. Estamos en el cementerio donde descansarán los restos de la voz más alta del merengue dominicano, Rubí Pérez. Al principio hubo mucha confusión sobre su paradero, pero más tarde su cuerpo fue recuperado entre los escombros. La noticia llenó de dolor no solo a la República Dominicana, sino también al mundo entero que siempre valoró su voz poderosa y su historia en el merengue. Como un tesoro, siempre será Rubí Pérez, siempre será. Lo más doloroso no fue solo la pérdida de Rubí Pérez, sino también la de otras figuras importantes del deporte, la política y el diseño, además de muchos familiares de víctimas cuyas historias jamás conoceremos. Después, se dijo que el accidente pudo haberse evitado. Ha sido herida en el centro de nuestra música, el merengue, de una forma mortal. Sergio Vargas, quien estuvo en la discoteca Yatzar antes de la tragedia, recordó que los empleados estaban barriendo escombros y polvo que caían del techo, algo que ya era un problema recurrente. A pesar de las advertencias, no se tomaron medidas preventivas y ese trágico lunes el techo colapsó, dejando más de 200 muertos. La indignación creció cuando se supo que las advertencias fueron ignoradas y que la seguridad de las personas fue puesta en segundo plano frente a las ganancias, lo que llevó a la tragedia. Dice, no, eso es a cada rato que caen pedacitos de Arena, un polvo del techo. No. Sí. El adiós al legendario Rubí Pérez fue doloroso. El jueves, 10 de abril, su funeral en Santo Domingo reunió a decenas de personas, entre ellas figuras del arte y la política. Sobre su ataúd reposaban su sombrero y gafas de sol, símbolos de su esencia. Rubí falleció tras el colapso del techo de la discoteca Yatzar el 8 de abril, mientras ofrecía un concierto. Su partida dejó un gran vacío en el merengue y en quienes lo querían. Sergio Vargas, tanta gente que amaba a mi papá, porque mi papá era eso, mi papá era amor, mi papá era corazón, mi papá era... Su primer trabajo en una orquesta reconocida en el país fue con Fernando Villalona, y se dice que fue el mismo Villalona quien le acortó el nombre artístico a Rubí Pérez. Para el 1982, Ravi llegó a la orquesta de Wilfrido Vargas para meterle más alegría y conexión con el público. Sin embargo, justo cuando grabó Volveré, su mayor éxito, ya había sido sacado de la orquesta por interrumpir a Wilfrido en un momento de creación musical. Los dos, hasta el alba nos quisimos, me acompañó allá. Aunque Wilfrido quiso traerlo de vuelta al escuchar ese temazo, ya era tarde, porque Bienvenido Rodríguez lo había firmado en cuanto lo llamó para grabar Volveré. Así que cuando el maestro Wilfrido se desligó de Caron Records, no pudo llevarse a Ravi, porque ya estaba bajo contrato con la disquera. A ti. Y ahí te hizo la orquesta. Wow. Bueno, ya de ahí en adelante ya las cosas empezaron a ponerse difícil con Wilfrido. Tranquilo, mi hijo, tranquilo, déjalo quieto, que si él no quiere, te hacemos la orquesta a ti. El 9 de abril del 2020, la música dominicana perdió a uno de sus talentos, Frances Oliver. El cantante falleció en Nueva York tras complicaciones por el COVID-19, una batalla que se sumó a los problemas de salud que ya enfrentaba por la diabetes. Su partida dejó un vacío entre quienes crecieron escuchando su voz.
Francis tuvo sus mejores momentos en los años 80 y 90, cuando formó parte de grandes orquestas como las de Cuco Baloy y Vilfrido Vargas. Fue la voz de temas que todavía muchos recuerdan con cariño, como Aprende a soñar, Te voy a olvidar y Por Dios que no. Además, participó en la grabación de El baile del perrito, uno de los temas más emblemáticos de su tiempo. Curiosamente, su fallecimiento ocurrió un 9 de abril, la misma fecha parecida en que Ruby Pérez perdió la vida, aunque en un año diferente. Muchos se preguntan si fue simple coincidencia o si esa fecha quedó marcada para la música dominicana. Lo cierto es que ambos momentos llenaron de tristeza a todo un pueblo que aún guarda respeto y admiración por esos grandes artistas. Un maestro de la voz se llama Chan, por el distrito de... El músico Jans, quien fue exintegrante de la orquesta de Vilfrido Vargas, fue hallado sin vida tras haber atravesado un periodo de profunda tristeza. Su fallecimiento dejó completamente desconsolado al maestro Vilfrido. Jans fue un cantante de gran talento, con una voz que recordaba a leyendas como Robbie Parras. Según relató Roddy Danchora, su amigo cercano, Jans se había mostrado muy callado y desanimado en sus últimos meses, aunque recibió apoyo tanto emocional como profesional. Su talento lo llevó a formar parte del equipo de Vilfrido en Colombia en el año 2019. Nadie esperaba un desenlace tan doloroso. Su partida dejó un vacío inmenso en el merengue y en el corazón de quienes lo conocieron. Vamos a hablar de cantante. Una de las voces que técnicamente se puede decir que es más terminada responde al nombre de Víctor Wilde en República Dominicana. Y que lo diga Ruby, que está lo mío. La orquesta de Vilfrido fue una verdadera escuela, y entre los que se formaron ahí estuvo Víctor Wilde. Productor, arreglista y músico dominicano, entró a la orquesta de Vilfrido Vargas tras conocerlo en Tino Peña y su combo salsa. Juntos pegaron varios éxitos, sobre todo en salsa y balada. Luego de incursionar en el merengue, Wilde se dedicó a la salsa, donde brilló como intérprete y productor, convirtiéndose en uno de los pilares del movimiento de la salsa dominicana. Produjo para casi todos los salseros del país. Lamentablemente, falleció en el 2019 a causa de un infarto. Tenemos un video dedicado a él en el canal por si gustan verlo después de este. También tenemos a Sandy Reyes, empezó en varias agrupaciones antes de que Vilfrido Vargas lo descubriera en el Hotel Comodoro y lo sumara a su orquesta. Su voz se hizo popular con merengues como El Pájaro Sobí y Solina. Duró 9 años con Vilfrido y luego formó el equipo de Diony Fernández, aunque más tarde regresó para grabar Abusadora. Pese a su éxito, su adicción a las sustancias lo frenó y terminó perdiéndolo todo. Su última gran presentación fue en los premios Cassandra del 2012. Hoy está retirado y en recuperación tras sufrir varios derrames cerebrales. Yo le pedí perdón a mi madre porque mi madre sufrió muchísimo. Y sobre todo le pido perdón a Dios porque nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha es una lucha fuerte y la crianza de Vilfrido, no me gustó. ¿Y entonces usted decide irse? Yo que era un chamaquito bien jetosito y medio maquilladito también. Otro grande más, Orlando Alfonso Colón, era de Santo Domingo, y su gran despegue en el espectáculo llegó junto a Vilfrido Vargas, siendo el reemplazo de Eddie Herrera, con quien estuvo por más de 13 años. Se fue de la orquesta alrededor del año 2000. Fue él quien le metió el rap al tema El Jardinero. Más tarde formó parte de la agrupación Típica El Norte, junto a su pana Joselito Trinidad, quien conoció en la orquesta de Vilfrido. Lamentablemente, Orlando falleció a causa de un infarto a los 51 años en el año 2024. Y así, mi gente, llegamos al final de este viaje por las luces y sombras de aquellos cantantes que alguna vez formaron parte de la inolvidable orquesta de Vilfrido Vargas. Voces que brillaron con fuerza, pero que lamentablemente enfrentaron caminos difíciles que dejaron huellas de tristeza en sus vidas, en sus familias y en todos los que seguimos su música con el corazón. Historias que nos recuerdan que detrás del escenario también hay dolor, lucha y silencios que duelen.
Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de nostalgia y sentimiento. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita y compartir este video si les tocó el alma, como a nosotros. Adiós.